Rodrigo, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. El Fondo del Cielo se estructura sobre el triángulo entre dos primos y una chica a las que le gusta la ciencia ficción. En la sección del final del libro tú siempre tienes una sección de explicaciones y agradecimientos. Sí. Dices que esto fue una anécdota que te contó Jonathan Lethem. No, lo que me había contado Jonathan Lethem era una cosa que tenía que ver con Ron Hubbard, el padre de la cientología, ¿no? Fue un punto de partida. Pero no fue el único punto de partida de la novela. Yo hacía tiempo tenía ganas de probarme a mí mismo escribiendo una historia de amor y de sentimientos, donde estuvieran los elementos habituales que yo manejo, la parte pop y todo eso, pero me interesaba ver si era capaz de enamorar a personajes y lo de todo el tema de la ciencia ficción es casi como un perfume, ¿no? Me interesa mucho la novela que es un libro que de alguna manera es mucho más profundo de lo que parece, en extensión. Es una novela breve, pero de alguna manera parece no tener fondo. Y me hizo acordar una cosa que me dijo Álvaro Enrique, que una vez que lo entrevisté, que decía que escribir era un poco como bordar, como hacer una dona sobre el vacío. Sí, bueno, a mí eso que apuntas para mí fue casi una necesidad y un desafío, ¿no? Conseguir un libro que fuera engañosamente, digamos que no se correspondiera el aspecto físico con lo que estaba narrando, ¿no? Que fue un libro un poco extraterrestre, literalmente, otra alfamadoriano, como decía Kurt Vonnegut, ¿no? De hecho, había una primera versión muchísimo más larga que a mí no me convencía por eso, porque me parecía que era un libro que no tenía que ser largo, pero tenía que ser intenso, más que largo. En el libro también aparecen muchos de los temas, obsesiones o referencias de la cultura pop que tiene en otros textos. Me interesa el tema de la infancia, que lo tratas mucho, lo tratas en Mantra también. Aquí aparece la infancia como el pasado, pero también ese aspecto fundacional de las amistades de la infancia. ¿Qué te atrae de eso? Bueno, en la infancia es donde ocurre todo, ¿no? Tanto Scott Fitzgerald como James Matthew Barry decían que todo lo importante que le puede llegar a suceder a un escritor le ocurre antes de los 12 años, ¿no? Probablemente hay una instancia que debería o que suele ocurrir a posteriori, que es el sexo, ¿no? Que es tal vez lo único, pero a nivel profundidad e intensidad yo soy un convencido que las cosas te suceden durante la infancia y después son como variaciones y ecos y ondas expansivas de todo, es como cuando arrojas una piedra a un estanque, ¿no? Yo creo que la piedra la arrojas durante la infancia y la onda se va extendiendo a lo largo de los años. La infancia para mí tiene un atractivo también extra, que es que yo desde que tengo memoria, yo me recuerdo a mí de 4 años muy preocupado por cuánto tiempo faltaba para que yo pudiera aprender a leer y a escribir, porque quería ser escritor ya, sin saber leer y escribir, ¿no? Entonces también por eso la infancia para mí tiene una especie de caja de resonancia un poco epifánica y épica, ¿no? Hablando de las ondas expansivas, hay otro tema que aparece en otros textos tuyos, que es el de la bomba atómica. ¿Qué te atrae hoy en 2010 de la bomba atómica, siendo que es algo que parece ya un poco del pasado, pero también está el tema del fin del mundo? ¿Es esa la conexión o es otra? Yo creo que la bomba atómica es el momento donde el hombre alcanza la posibilidad de destruir el planeta, ¿no? Para bien o para mal. Para mal, evidentemente. Pero me parece que es un momento donde el hombre se acerca un poco a Dios o se acerca un poco a la figura del escritor, teniendo la posibilidad de coger la hoja de papel, hacerle un bollo y tirarla al cuerno, ¿no? Pero no solo es la bomba atómica, sino también hay varias cosas que a mí me interesan mucho. Es como el asesinato de Kennedy, que también aparece en varios de mis libros, donde yo creo que se inaugura la idea de la conspiración y de la historia alternativa y de hasta dónde las cosas son verdad y no. Me parece que son como momentos bisagra que valga la redundancia, irradian una radiación importante sobre la realidad y finalmente esa radiación también se filtra a la irrealidad de la ficción, ¿no? Hay muchos puntos de conexión entre tus textos, también que en este libro encontré de repente referencia, podía ser a Mantra u otras cosas. Quizás también eso se relaciona con la idea esta de bordar sobre el vacío, como de hacer construir un universo a partir de algunas referencias comunes. Bueno, pues profesionalmente es el máximo desafío para un escritor, ¿no? Pero a mí no me gusta pensar mucho en libros autónomos y diferentes, ¿no? Yo siempre digo que la sensación que yo tengo a medida que voy sumando libros a mi obra
es como de ir entrando a las habitaciones de una casa e ir encendiendo la luz de cada una, ¿no? Y entrar a habitaciones que no conozco y que de repente un determinado libro es el altillo, otro puede ser el sótano, un determinado relato puede ser un cenicero, y es como ir decorando esa casa, ¿no? Que es una cosa de lo que a mí me interesa en muchos escritores, ¿no? Vonnegut o Enrique Vilamatas. O Bolaño. Bolaño también, por supuesto. Salinger. A mí me gustan mucho los escritores que se hacen guiños a sí mismo porque de algún modo cuando tú haces eso escribiendo es como que eres un poco un lector también, como que recuperas un poco la diversión del lector. Me interesa también de esta casa o de este universo que has construido, la relación que hay entre tu trabajo de narrativa, de ficción, con el trabajo de periodista, de cronista, de crítico. ¿Cómo los ves como casas aparte, por seguir con esa metáfora, o como círculos concéntricos? Bueno, yo no me siento un periodista en el sentido más estricto de la palabra, porque básicamente siempre he tenido la suerte de escribir sobre las cosas que me gustan, ¿no? Entonces también para mí es una especie de apéndice un poco de la ficción, porque generalmente escribo sobre libros o música o películas, ¿no? Con el correr de los años empiezo a sentir una cierta fatiga de materiales, ¿no? Yo siempre me recuerdo cuando yo empecé a trabajar en periodismo, que además empecé a trabajar en periodismo porque era la manera de financiar mi parte de escritor en los primeros tramos. Toda la sensación que tenía era que era como cambiarme de sombrero, ¿no? Ponerme un sombrero y ahora la sensación que tengo es como cambiar de traje de astronauta, ¿no? Es que sacarte y ponerte un traje de astronauta es bastante más laborioso y esforzado, ¿no? Hay momentos en que fantasío con la idea de decir cómo sería dejar el periodismo, ¿no? Pero también muchas veces pienso que tal vez yo necesito esa especie de flexión constante de los músculos con el periodismo para luego poder pasar al otro. Tal vez si dejo el periodismo no surgiría el yang de ese yin, ¿no? Que es la ficción, ¿no? De todas maneras, sería interesante un par de años parar, a ver qué ocurre, porque además muchas veces yo veo que hay una distorsión de mi persona, ¿no? Mucha gente piensa que mis libros son como mi periodismo, entonces no lee mis libros o viceversa. Yo creo que son bastante diferentes en todo caso. Pero también es una fantasía de los escritores, no poder apretar un botón y dejar de ser escritor por un tiempo, porque es un trabajo de 24 horas, ¿no? Nunca te desenchufas. Porque claramente también hay un punto de conexión entre esas dos áreas. Es tu voz, la voz que ha desarrollado una cierta sintaxis, una cierta estructura, es una cosa casi hasta lírica, de repente me parece que has ido desarrollando. Sí, en el libro En el fondo del cielo, ¿dices? ¿O en general hay una forma de escribir, no sé, de repente hay frases que se repiten, como dice, aquí viene, aquí va, no sé qué inserta, y que son como casi líricas. Sí, es cierto. Supongo que finalmente, quiero decir, muchas veces, yo siempre digo, ¿no? Cuando se habla del estilo de un escritor, se tiende a pensar que es a lo que el escritor llega, ¿no? Y yo creo que finalmente el estilo no es a lo que se llega, sino a lo que va quedando, ¿no? Pues son los tics, las taras, las repeticiones de las cuales a veces uno no es muy consciente, ¿no? Muchas veces un lector es mucho más consciente de esas cosas. En ese sentido, yo creo que el estilo es como el sedimento de lo que uno intentó hacer, no le salió y se convierte en otra cosa, finalmente, ¿no? Que hay escritores sí que buscan un determinado estilo y lo encuentran, como puede ser Borges o Nabokov o Proust, pero son los titanes, ¿no? Son los genios. Al resto nos queda simplemente ver cómo se va armando, ¿no? Cómo va decantando el asunto. Y la última pregunta, hay otra obsesión que es Bob Dylan, y hay un verso de Visions of Johanna que aparece en otros libros y aparece aquí un par de veces. Sí, en todos mis libros aparece. ¿Qué te atrae de ese verso? Aparte que es hermoso, pero... Bueno, yo recuerdo perfectamente, me recuerdo de mí de 14 años, ahorrar dinero para comprarme al mismo tiempo Bringing It All Back Home, Highway 61 y Blonde on Blonde, que es donde está Visions of Johanna, y escucharlos a lo largo de una noche, por primera vez uno detrás de otro. Y yo recuerdo que era a eso de las 4 de la mañana, cuando los había oído a los 3 álbumes, que son 4 en realidad, porque uno es un doble, yo era una persona diferente. Y recuerdo cuando escuché The Ghost of Electricity House in the Bones of Her Face, que fue como un destello, realmente, fue como una especie de decir, joder. Y cada vez que lo escucho me parece increíble, quiero decir, también 2 de mis influencias más grandes, 3 en realidad son extraliterarias, ¿no? Una es el fraseo de Bob Dylan, no solo ese verso,
La otra es el sonido el crescendo orquestal de 2001 Odisea del Espacio, que yo quisiera que lo que yo escribo se pareciera a eso, o sonara a eso. Y la tercera es 2001 Odisea del Espacio, ¿no? La idea está de escribir en bloques y que no haya que explicarlo todo, ¿no? Finalmente. Muchas gracias, Rodrigo. No, muchas gracias a ustedes.